En GESELCA hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Cerro Matoso lidera el fortalecimiento cultural de los habitantes vecinos a la operación minera. El proyecto involucra a niños y jóvenes en actividades artísticas y artesanales propias de los orígenes indígenas o afrodescendientes. Luis Joaquín Rojas, gobernador indígena Cabildo Centroamérica. Esto es muy importante porque nuestras tradiciones, nuestras costumbres siguen fortaleciéndose. Han venido nuestros hermanos indígenas alrededor, están muy motivados. Pienso que con Cerro Matoso, hemos tenido un buen diálogo últimamente. Él siempre muestra como que fortalezcamos nuestra cultura. La estrategia está diseñada para rescatar los valores culturales ancestrales de estas comunidades. Cerro Matoso, aliado en el Alto San Jorge. La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes. Evite sanciones. Ser legal paga. Mayores informes, calle 28, número 461, PBX 781-9292, www.ccmontería.org.co. Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región. Central Hidroeléctrica Urrá 1, 340 megavatios de potencia instalada al sur del departamento de Córdoba, al servicio del Sistema Eléctrico Nacional. Comercializamos energía con respaldo, confiabilidad y calidad. Vigilada Superservicios. ¿Qué tal, respetadas y respetados televidentes de www.monteriaradio38grados.com? X, antes Twitter, Facebook, Instagram. Soy Toño Sánchez Jr. Aquí se inicia Periodismo Actual, programa de análisis, de opinión y de interpretación. A todas las personas que nos regalan estos minutos, mire, absolutamente toda nuestra gratitud para con ustedes. Que ese Dios que usted conoce, que la vida, que el universo, que la divina providencia le retribuya esa generosidad de su tiempo para con nosotros, con todo tipo de bendiciones y de milagros. Y quiero recordarle que los milagros sí existen. A esta hora de la mañana, a las 6:34, tienen que estar aconteciendo muchos de esos milagros. Y que esos milagros, que esas bendiciones, que esos regalos divinos celestiales para usted, mire, sean en gozo, en alegría, en misericordia, en perdón, en gratitud, en esperanza, en belleza, en armonía, en salud, en prosperidad de todo tipo para su vida, en abundancia de todo tipo para su vida, en riqueza de todo tipo para su vida, fluyendo armoniosamente hacia usted y usted hacia los demás. Y sueños en grande. Usted no le complica la vida ni a ese Dios, ni a la misma vida, ni al universo, ni al cosmos cuando sueña en grande. Somos nosotros que nos enredamos con que dejamos que nos controle acá. Por eso cada mañana, de manera muy afectuosa y también respetuosa, invitarla a que se convierta en esa férrea celadora, en ese férreo celador de esos pensamientos. Solo tiene que aconductarlos, redireccionarlos, enfocarlos y dirigirlos única y exclusivamente en pro de su sueño. Los demás no van a definir si se cumplen o no. Los demás no van a definir quién es usted. A usted lo definen otros regalos maravillosos que usted tiene y que gracias a la vida, a Dios, el control únicamente está en sus manos. Y con afecto le recuerdo algunos. Mire, su valentía, su coraje, su fuerza de voluntad, su disciplina. Mire, su constancia, su perseverancia, su entrega, sus talentos, su inteligencia, su grandeza. Esa fuerza que está allá dentro de su corazón, que lo hace levantarse cuando se cae y cree que no se puede levantar. Que lo hace dar ese paso cuando usted cree que no puede dar uno más y termina dando esa milla extra. Esos regalos y muchos más que usted tiene son los que van a definir quién es usted. Por eso lo invito a que corra su carrera, disfrute a más no poder donde está. Mire, disfrute a más no poder todos los logros que tiene hasta hoy y deje de estar lamentándose por lo que no tiene, deje de estar incomodándose por lo que tienen los demás. Más bien bendiga y alégrese por el triunfo de los demás y deje de entonar esa melodía de autocompasión, de pobrecito, pobrecita, de víctima,
No, usted vino a ser una grandiosa, grandiosa persona. Eso tiene que tenerlo grabado en su corazón y en su mente y en todo su actuar. A eso usted vino. No permita que a su corazón lo ronde el odio, el rencor, el resentimiento, la envidia, la avaricia y el miedo. El antídoto del miedo ya usted sabe que es la fe, creer. Crea en usted, tenga fe en sus sueños, tenga fe en su trabajo, crea en sus emprendimientos. Y más bien llénese de excesiva autoestima, de excesivo amor propio, de excesiva gratitud, y verá ver todo lo maravilloso que va a venir para usted y lo que serán todos los días. Bueno, les recuerdo que hoy es viernes 10 de noviembre del año 2023 y el IDEAM pronostica para hoy en Montería cielo mayormente nublado, temperatura máxima de 32 grados centígrados y temperatura máxima de 24. También dice que va a haber posibles lluvias en horas de la noche para el día de hoy. Ese es el pronóstico del IDEAM de hoy viernes. Disculpen la demora en iniciar, como se los digo, estamos estrenando unas nuevas plataformas para salir en más, y bueno, aún ahí estamos, como diríamos, en entrenamiento, pero ya la otra semana estaremos ready, como dicen popularmente. Bueno, quiero iniciar el programa, bueno, no sé si decirles que recomendándoles una lectura, porque no todo el mundo le gusta ese tipo de lectura. A mí me encantan mucho por mi forma de hacer crónica y porque todas esas crónicas que tengan que ver con la historia cruda, dura de Colombia, hay que leerlas. ¿Para qué? Para entender, no para darle la razón a nadie, no para justificar absolutamente nada, es para comprender, para entender, para llenarse uno como de ¿cómo es? De elementos, de conocimiento que te permita inferir, opinar, leer nuestro pasado, ¿ya? Para entender nuestro presente y para saber para dónde vamos. Miren esto, miren todo lo que está pasando en el Medio Oriente, y vamos a terminar con eso, el programa. Miren todo lo que está pasando en el Medio Oriente. Y por no haber leído, por no haber o habernos olvidado de esa historia, nos cuesta comprender ese problema tan complejo. Y salimos corriendo a buscar y a leer, pero no nos alcanza. Entonces lo mismo con Colombia. Si queremos entender a Colombia, tenemos que leer nuestra historia. Que hay personas que les interesa que nadie lea la historia de Colombia, eso es muy cierto. Por eso yo hablo de la generación FECODE. La historia que tienen de Colombia es totalmente retorcida, pero no por ellos, por los que se la enseñan. Estoy haciendo mi trabajo que tengo que hacer por la cuestión de mis libros, y tengo que visitar mucho la librería Panamericana, y hace un par de días veo cuando están acomodando un libro y yo le digo, y veo que lo están en novedades, entonces yo le pregunto a la señorita, y ese libro, y me dice, acabamos de desempacarlo, permíteme verlo. Entonces el libro se llama El derrumbe de Pablo Escobar, las actas secretas de la persecución al capo hace 30 años del general retirado Óscar Naranjo. Hice un par de comentarios de él, pero todavía solo había leído el preámbulo, y bueno, ¿por qué me llamó poderosamente la intención? Porque se lo dedica, por la dedicatoria que tiene a dos generales que son Jaime Rodríguez Gómez y el general Valdemar Franklin Quintero. Esa es la dedicatoria. Los dos asesinados por el narcotráfico, por Pablo Escobar. El primero era el comandante antinarcóticos de la Policía de Colombia y fue el que estuvo al mando con agentes de la DEA cuando cayó el laboratorio Tranquilandia.
por allá en las selvas del Yarí. Habían 5 laboratorios, 4 pistas, varias avionetas y un helicóptero que ustedes saben que ha sido el escándalo en este país porque se decía que estaba a nombre del padre de un expresidente. Bueno, no, esa no es la... Entonces, y Valdemar Franklin Quintero lo asesinan un 18 de agosto de 1989 en horas de la mañana en la ciudad de Medellín. A él era la primera vez que asesinaban a un oficial de esa jerarquía. Y ese mismo día, a las 6 de la tarde, ustedes recordarán que asesinaron a Luis Carlos Galán Sarmiento. Pero más adelante el libro hace un total reconocimiento al general Hugo Martínez Poveda, que fue el comandante del bloque de búsqueda que tuvo la tarea de abatir a Pablo Escobar, hecho que ahora en los primeros días de diciembre de este año cumple 30 años. Hay una generación completa que no supo de la perversidad de ese tipo. Y hay otra generación que lo venera. Me imagino que ese día pagarán misas y prenderán velas y todas esas cosas. Elevarán una oración. Bueno, en fin. Como dice la charanga Casino y la charanga América, cada loco con su tema. Yo también a veces tengo mis temas. ¿Y qué me place de todo esto? Bueno, el general Hugo Martínez Poveda sí muere en el 2020 por un cáncer que venía aconteciéndole. Entonces venía con esto y con la pandemia y todo esto, bueno, falleció. Siempre he creído que ese general se le debe mucho reconocimiento, mucho más. Él fue mi gran fuente para el libro Historias de un país herido, crónicas que da miedo contar. Terminamos siendo grandes amigos. Me contó cosas que fui incapaz de publicarlas, pero que algún día se podrán publicar. Otras me dijo que no me las contaba. Un tipo de una integridad total. Creo que quien mejor lo describió, y yo se los he dicho ya, fue el escritor Mark Bowden, el que escribió Black Hawk Down y Killing Pablo Escobar. Y dijo, muchas veces el futuro de un país depende de la integridad de un solo hombre. Yo retomé esas palabras y las llevé al libro Historias de un país herido, crónicas que da miedo contar, claro, dándole todo el crédito a Mark Bowden, porque si hay algo que puede describir al general Hugo Martínez Poveda es esa frase. No hay mayor reconocimiento de la DEA para con ese general Hugo Martínez Poveda. Él siempre esperó que después de lo que hizo por Pablo Escobar, cuando se dieran los ascensos, él podría llegar a ser subdirector o director de la policía, y no fue así. Le tocó competir con otro paisano de él, que era el general Serrano, y los dos eran de Vélez, Santander. Entonces, bueno, y allí él se siente un poco como triste y va a la Dijín. Es en ese momento que asesinan a Álvaro Gómez Hurtado. Él maneja parte de esa investigación. Me cuenta unos detalles ahí bien. Algunos pude dejarlos entrever ahí en el libro porque son muy delicados. Y ya él no está vivo y decide retirarse. Y yo siempre he creído que nosotros a veces somos un país como lo que somos por eso, porque no elogiamos a nuestros héroes, a nuestras heroínas, a nuestros grandes jóvenes, grandes adolescentes, grandes deportistas.
Y el día que no ganan, los crucificamos, los lapidamos. La gente dice, no, que no me gusta, que si no dicen nada no me importa. No, sí importa. No nos digamos mentiras, sí importa. Sí importa. ¿Qué dicen? Que eso tú permitas que te traumatice, que eso ya es otra cosa. Es como el miedo y el pánico y el pavor. El miedo tenemos todos. Y es lo que nos permite reaccionar. Ya que entres en pánico y quedes paralizado, paralizada, ya eso es otra cosa. ¿Verdad? Lo mismo sucede acá. ¿A quién no le gusta que le reconozcan su trabajo? ¿A quién? Que esa es tu obligación, ser honesto, ya eso es otra cosa. O sea, no, que me feliciten porque hoy no robé. No. Estamos hablando de esas cosas. Estamos hablando de un trabajo como estos de... Mire, nuestras fuerzas militares están llenas de héroes. Empresas privadas, públicas, colegios, academias de deporte, de artes. Pero no ignoramos a todas esas personas. Y tratamos de recordarlas cuando están muertas. ¿Ya para qué? Y esta historia me complace también haberla leído, porque en el libro Historias de un país herido, crónicas que da miedo contar, hay muchas historias de estas que están aquí, que cuenta el general retirado Óscar Naranjo, que yo las narro al detalle en mi libro. Y se complace uno de que no mentí, de que mis fuentes fueron buenas y de que se hizo el trabajo correcto. Y se lo recomiendo para conocer la historia, para conocer los secretos, para conocer todas las dificultades, las vicisitudes que vivió este general con su familia y con sus compañeros en el bloque de búsqueda. Su hijo, que se llamaba Hugo Rafael Martínez Bolívar, trabajaba en comunicaciones y él no quería que se fuera para Medellín con él, hasta que lo convenció. Y es el hijo el que ubica a Pablo Escobar. Es que le dice: papá, lo estoy viendo desde la ventana, no haga nada, ya van los equipos para allá, no se dejen ver. Y miren ustedes cómo en la vida, un par de años después, él viene de Fusagasugá, y por no irse por la autopista, sino por un atajo para ahorrar tiempo, un camión, un Volco, viene bajando y pierde los frenos. Y él venía en un vehículo pequeño y se mató. Fue un accidente. Yo me entero como a las 10 de la mañana, y a las horas de la noche yo estaba en un vuelo en la ciudad de Bogotá, y a las 6:30 de la mañana estaba en la funeraria de la policía, que queda por allá por la avenida 63 como con 50, y veo llegar a ese general Hugo Martínez, ya retirado, con esa entereza, y que uno nota, este hombre por fuera muestra todo lo que es un caballero, pero por dentro debe estar inmensamente destrozado. Y con el abrazo que nos dimos, no me tocó decir una sola palabra. Y yo me uno a este general Óscar Naranjo para una vez más elogiar a ese general Hugo Martínez Poveda, que me hizo sentir más respeto, más cariño por esa institución de la policía, muy a pesar de que tenga personas que no deberían estar allí. Pero también yo podría decir lo mismo de la sociedad. Hay unos personajes de la sociedad en Colombia, Córdoba, Montería, que son unas lacras, pero eso no implica que todos los de la sociedad monteriana, cordobesa y colombiana lo seamos. Entonces quería iniciar con este elogio. Discúlpenme que me haya extendido, pero no hay cosa que me guste más
que elogiar lo bueno de personas que se lo merecen y de uno expresar gratitud y decir gracias. Y allá, que Dios lo tenga en su gloria, reiterarle mi gratitud y mi agradecimiento, porque el libro Historias de un país herido, crónicas que da miedo contar, no hubiese sido posible si el general Hugo Martínez Poveda no se sienta todo ese poco de semanas conmigo en la ciudad de Bogotá a darme la información. Hasta aquí ese comentario. Ayer me escribió un par de amigos que sobre todo esto del Medio Oriente que yo les digo. Entonces, cuando yo estaba hablándoles de Irán, entonces dicen que, bueno, que yo lo enredé, que tal cosa. Mire, yo quiero decirle a muchas personas que de pronto no saben, yo fui profesor en la Universidad del Sinú mucho tiempo. Fui hasta jefe del programa de comunicación social como por unos 8 meses, 6 meses, sino que me tocaba viajar mucho precisamente para esos compromisos de entrevistas del libro, y bueno, y no daban permiso para todo eso. Y bueno, daba geopolítica. Entonces por esa razón me tocaba leer mucho de todas esas situaciones. Y en geopolítica uno sabe dónde están las situaciones. Y que la Guerra Fría, todo eso. Entonces, el problema, yo solo quiero decir que, mire, hay ciudades en Montería, hay capitales en nuestra región Caribe que son más antiguas que países del Medio Oriente. Bueno, Israel lo crean en el 47, pero es en mayo 14, mayo 15, ellos dicen Mes Iyar de 1948 que ellos se proclaman como Estado. ¿Y quién se lo proclama? David Ben Gurión. Y desde ahí son estados. Mire, el 48. ¿Cuántos departamentos, cuántas capitales nuestras no son desde mucho antes? Siria, en el 50 y tanto. Búsquelo. Jordania, Siria, Irak. Bueno, Irán no, Irán sí era mucho antes. Bueno, pero ellos vienen del imperio persa. Todo esto. Entonces, todo esto, ¿por qué ellos? Y si ustedes se dan cuenta, las fronteras de todos estos países son fronteras de guerra, son fronteras de repartición. Es que cuando termina la Primera Guerra Mundial, quieren hacer algo que se llama la Sociedad de Naciones. Y el presidente Wilson no lo logra, de Estados Unidos. Ya, pero quedan unos documentos. Entonces es cuando viene la época de los mandatos. Y se caen los imperios. Se cae el imperio austrohúngaro, se cae el imperio de los turcos, se cae todo. ¿Y qué pasa? Entonces se reparten Inglaterra, el imperio británico, Irán, Siria, Bélgica, se reparten unos países en África, y se reparten todo. Es el momento de los mandatos. Pero ya se les empiezan a salir todos esos países. El imperio británico se queda con Palestina. Y se les empiezan a venir una serie de problemas, y empiezan a imponer mandatarios. O sea, si era una monarquía, ayudan a imponer el rey, que el monarca y todas estas cosas. Y en Irán estaba el Shah, pero el Shah viejo, padre. Cae, montan a Mossadegh, que era procomunista, y es la Guerra Fría en pleno. 1953, la Segunda Guerra Mundial había acabado en el 45. Está recién creada la CIA, la Central de Inteligencia de los Estados Unidos, está recién creada. Dulles, eran unos hermanos. Alan Dulles es el primer director, y el segundo maneja la bolsa de valores en Wall Street, en Nueva York. Y vienen y se dan la tarea de tumbar a Mossadegh y montar al hijo de aquel Reza Pahlavi. Entonces montan al Shah Reza Pahlavi, el hijo, lo vuelven y lo montan. Entonces ahí vienen todos los problemas.
Ahí vienen todos los problemas y después el Shah pierde todo el respaldo, absolutamente todo el respaldo de su pueblo. Y ahí, entonces viene y toma una medida de expropiar. Óiganse eso, expropiar. Ya estamos en los 70. Tierras. Y resulta que los grandes terratenientes de Irán eran los mulá, esos chiitas y fundamentalistas. Y vienen y se levantan y viene y hace salir, deporta al ayatolá Khomeini, que se va. Cuando en 1979 los estudiantes molestos se levantan y empiezan las matazones del Shah contra estudiantes. Vienen los estudiantes y se toman la embajada de Estados Unidos y secuestran a funcionarios y marines de Estados Unidos, y viene todo un lío. Los mulá, al ver todo eso, se montan en esa cresta y traen al ayatolá Khomeini del exilio. Y ahí es donde empieza todo esto que empieza. ¿Y por qué odiaban a Estados Unidos? Porque todos recordaban que en 1953 ellos fueron los que hicieron tumbar a Mossadegh. Y empieza todo ese problema de Estados Unidos con los rehenes, al punto que Jimmy Carter pierde la reelección con Ronald Reagan por eso, por los rehenes y por una catástrofe que hubo en el desierto de una operación de un grupo de élite. Pero como no estaban acostumbrados a operar con tormentas de arena, cuando despegaron los helicópteros perdieron el control, se estrellaron y se mataron y murieron muchos soldados, y fue una de las catástrofes más grandes que ha tenido Estados Unidos en sus fuerzas especiales, al punto que de allí cambia totalmente Estados Unidos, y es cuando crea los Navy SEAL y todo ese poco de cosas. Entonces, ese problema de Irán, que se vuelve fundamentalista y que son los que gobiernan y son chiitas, ¿ya? ¿Y cuál es el contrapuesto de ellos? Los sunitas. ¿Y quién es el que tiene mayor sunita? Arabia Saudí. Pero bueno, ya se nos acabó el tiempo. De esto seguimos hablando. Esto es un tema apasionante. Para poder interpretar y comprender ese fenómeno allá. Así como en Colombia, que en muchas regiones hay campamentos de la FARC, del ELN, de bandas al margen de la ley, de clanes, de grupos sicariales. Igual en muchos de esos países del Medio Oriente, en sus desiertos, hay milicias proterroristas entrenando y listos para ir a cometer actos terroristas. La diferencia no es mucha entre lo de Colombia y ellos. Lo que pasa es que allá el terrorismo es su arma de guerra. Acá lo fue por un tiempo. Pero no sé si de pronto desde un palacio en Bogotá lo estén añorando. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Mil gracias por haber estado con nosotros. Todo está bien, mi alma está en paz. No te olvides de llenarte de excesiva gratitud. A esta hora de la mañana, 7:00 minutos. Te aseguro que los dedos de tus dos manos alcanzan para enumerar todo, por lo cual estar ya llenos de gratitud. Mil gracias. En GESELCA hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente que, como nosotros, enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Cerro Matoso lidera el fortalecimiento cultural de los habitantes vecinos a la operación minera. El proyecto involucra a niños y jóvenes en actividades artísticas y artesanales propias de los orígenes indígenas o afrodescendientes. Luis Joaquín Rojas, gobernador indígena Cabildo Centroamérica. Esto es muy importante porque nuestras tradiciones, nuestras costumbres siguen fortaleciéndose. Han venido nuestros hermanos indígenas alrededor, están muy motivados. Pienso que con Cerro Matoso, hemos tenido un buen diálogo últimamente. Él siempre muestra como que fortalezcamos nuestra cultura. La estrategia está diseñada para rescatar los valores culturales ancestrales de estas comunidades. Cerro Matoso, aliado en el Alto San Jorge.
La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes. Evite sanciones. Ser legal paga. Mayores informes, calle 28, número 461, PBX 781-9292, www.ccmontería.org.co. Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región. Central Hidroeléctrica Urrá 1, 340 megavatios de potencia instalada al sur del departamento de Córdoba, al servicio del Sistema Eléctrico Nacional. Comercializamos energía con respaldo, confiabilidad y calidad. Vigilada Superservicios.